Bien, estamos calculando las dimensiones de las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales de las principales magnitudes que vamos a utilizar en los diferentes capítulos de la física. Bien, a ver, en el video anterior nos habíamos quedado con esta magnitud, ¿no? La magnitud de la fuerza. A ver, solamente la vamos a recordar. La fuerza que lo estamos representando con una F mayúscula, sabemos, ya lo hemos demostrado, que sus dimensiones de la fuerza, al tener, a ver, por acá lo voy a anotar, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración como fórmula, y a partir de ella hemos calculado sus dimensiones, ¿no? La dimensión de la masa, una M mayúscula, y las dimensiones de la aceleración sería LT a la menos 2. Entonces, a partir de las dimensiones, también ya lo tenemos claro, la unidad para la fuerza. La masa tiene como unidad los kilogramos, la longitud, los metros, sobre el tiempo segundos. Al estar al menos 1, vamos a escribirlo de esta manera. Entonces, kilogramo, metro por segundos al cuadrado. Y esto es lo que llamamos los newton. Ahí está. Entonces la fuerza se mide en newton, que viene a ser los kilogramos, metro por segundos al cuadrado. Bien, eso ahí hemos terminado en el video anterior. Y ahora sí vamos a necesitar ese conocimiento para poder estudiar una magnitud bastante importante también, al que le vamos a llamar presión. La presión, a ver, voy a utilizar la P para simbolizar a la presión. Entonces, cuando yo hablo de presión, a ver, esta magnitud es bastante importante, que tiene que ver con la fuerza aplicada sobre una superficie. Entonces, yo tengo una superficie, a ver, vamos a hacerlo de esta manera. Tengo una superficie de área A. Sobre esta superficie va a actuar una fuerza. Pero esa fuerza puede actuar de repente perpendicular, o también, a ver, tengo una fuerza F, o también podría actuar de manera paralela a esta superficie, ¿no? De esta manera. Perpendicular o tal vez paralelo, ¿no? De esa manera, ¿no? Perpendicular o paralelo. En ambos casos son presiones. Cuando la fuerza actúa de manera perpendicular, le decimos presión normal. Pero cuando actúa de manera paralela a la superficie, decimos que la presión es cortante. Aunque la palabra presión ya se transforma cuando se estudia a nivel de ingeniería en esfuerzo. Ya trabajamos con los esfuerzos, que viene a ser simplemente la presión. Un esfuerzo normal o un esfuerzo cortante le llamamos. Pero al final esfuerzo y al final presión. Entonces la presión, la presión se define como, ¿no?, la interacción de la fuerza entre el área, es decir, la relación que hay entre la fuerza que actúa sobre el área, ¿no?, de la superficie. Así lo definimos a la presión. Entonces ya tenemos la fórmula y ahora sí podríamos trabajar dimensionalmente. A ver, dimensionalmente tendríamos lo siguiente, ¿no? Las dimensiones de la presión van a ser iguales a las dimensiones de la fuerza sobre las dimensiones del área. Y entonces vamos a reemplazar.
Las dimensiones de la fuerza lo tenemos por acá, hemos recordado. Sería M, L, T a la menos 2, ¿no? Sobre las dimensiones del área, eso lo conocemos, es L al cuadrado, ¿no? Entonces, operando, puesto que la primera ley no me permite expresar de esta manera, lo tengo que tener lineal. Entonces vamos a decir que las dimensiones de la presión va a ser igual, ¿no? A ver, tengo la masa, la longitud, puedo operar. Tengo un cociente de bases iguales, ponemos la misma base y vamos a restar, ¿no? 1 menos 2 menos 1 por tiempo a la menos 2, o t a la menos 2. Y ahí tenemos las dimensiones para la presión. Hemos calculado entonces las dimensiones, ahora vamos a centrarnos en la unidad, ¿no? Para esta magnitud, la unidad. Bien, si tomamos en cuenta, a ver por acá, las dimensiones, podríamos tener lo siguiente, ¿no? La masa, kilogramo, ahí está. La longitud, metro, a la menos 1, ¿no? Y el tiempo sería, su unidad sería los segundos a la menos 2 todavía, ¿no? Y entonces ahí no se nota la unidad para la presión. Tendríamos que, de repente, como aquí se ha operado, está quedando digamos, con unidades poco conocidas, ¿no? No es lo habitual. Entonces, lo mejor que podríamos hacer es de frente tomar la fórmula, ¿no? A ver, la unidad para la presión. Sabemos que la unidad de la fuerza ya sabemos que es el Newton. Acá lo tenemos, el Newton. Y del área es los metros cuadrados. Esta unidad es la más común, a la que se utiliza, ¿no? Para la presión. Los newtons sobre metro cuadrado dentro del sistema internacional. Y no esta de acá que sale de las dimensiones para la presión. ¿Podríamos adecuarlo? Sí, claro que sí podríamos adecuarlo. Pero mejor sería ya de frente con la fórmula, trabajando. Y esta relación entre el newton sobre metro cuadrado todavía le damos un nombre, ¿no? El sistema internacional le da un nombre y le llama Pascal. Entonces la presión se mide en pascales o también newton por metro cuadrado. Hay otras unidades ya a nivel de ingeniería que se trabajan, ¿no? Kilogramo, centímetro cuadrado, pero eso ya más adelante, ¿no? A nivel del sistema internacional de unidades sería trabajar newton metro cuadrado o simplemente pascales. Bien, entonces de esa manera se termina con el estudio de la presión. Vamos a, en los temas siguientes, vamos a utilizar también esta magnitud y esta unidad. Por eso que es necesario ya ir conociendo. Ahora vamos a estudiar otra magnitud también muy importante, al que llamamos peso específico, ¿no? El peso específico es una magnitud muy importante que básicamente sirve para poder calcular los pesos de los materiales, ¿no? Vamos a utilizar un símbolo griego que representa al peso específico, ¿no? El símbolo gamma, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo vamos a definir, ¿no? ¿Cuál va a ser la fórmula o cómo vamos a definir al peso específico? A ver, entonces el peso específico va a ser igual, ¿no? O se define como el peso del cuerpo
peso del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Anteriormente habíamos definido la densidad, ¿no? Que era la masa entre el volumen. Aquí es muy similar, ¿no? Solo que cambia, ¿no? Su nombre mismo, ¿no? Peso específico. Es la relación entonces del peso de cualquier cuerpo entre su volumen. Entonces, conociendo este número o esta magnitud, podríamos calcular el peso solamente conociendo el volumen. Es decir, todos los materiales tienen un peso específico, ¿no? Por ejemplo, para el agua es 1 tonelada por metro cúbico. Y con eso yo puedo calcular el peso de una cierta cantidad de volumen de agua. Bien, entonces, a ver, vamos a simbolizar al peso. Lo voy a simbolizar como una fuerza de tipo gravedad, ¿no? Fuerza de la gravedad. Entonces el peso es una fuerza. Al final una fuerza y ya tenemos las dimensiones. Y el volumen ya lo habíamos simbolizado de esta manera, ¿no? Una V, una rayita al centro para no confundirlo con la velocidad, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a trabajarlo dimensionalmente, ¿no? Vamos a calcular las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de esta magnitud, que es el peso específico, ¿no? Esta magnitud muy importante en ingeniería, ni qué decir, ¿no? Se trabaja bastante, ¿no? Bien, entonces las dimensiones para el peso específico va a ser igual, ¿no? A las dimensiones de la fuerza de gravedad sobre las dimensiones de volumen. Y entonces ya tenemos las dimensiones de la fuerza, ¿no? Que sea de gravedad, no cambian. Al final es una fuerza. Entonces tenemos las dimensiones que sería m lt a la menos 2. Y abajo las dimensiones de volumen lo conocemos es L al cubo, ¿no? No nos permite expresar de esta manera la primera ley y entonces lo llevamos al numerador o lo hacemos lineal, ¿no? Entonces sería la masa, no hay con quién operar, la longitud, sí, ¿no? A ver, hay un cociente de bases iguales, se pone la misma base y restamos, ¿no? 1 menos 3 menos 2. Y t a la menos 2. Y con eso tenemos ya las dimensiones para el peso específico. Bien, entonces nos estaría faltando la unidad, ¿no? Estudiar su unidad. ¿Con qué unidad vamos a medir? Siempre tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? En física se trabaja la cantidad y la unidad, ¿no? Van de la mano, no podemos dejarlo. Entonces necesito saber con qué unidad voy a trabajar cuando me encuentro con esta magnitud del peso específico. A ver la fórmula. Viendo la fórmula, yo sé que la fuerza es en Newton sobre el volumen metro cúbico, ¿no? Y ahí está, ¿no? La unidad para el peso específico sería los newton sobre metro cúbico. La unidad para la presión, los newton sobre metro cuadrado. Esta sí toma un nombre, Pascal. Esta no. Bien, entonces, de esa manera estamos desarrollando estamos calculando las dimensiones de magnitudes derivadas, aquellas que van a intervenir en los diferentes fenómenos, ¿no? Y va a ser motivo de estudio en los capítulos de la física, ¿no? Bien, entonces, a ver, continuamos estudiando, a ver, las magnitudes, ¿no?
Otra de las magnitudes que incluso ya lo hemos comentado cuando explicamos los fenómenos era esta magnitud a que llamamos caudal, ¿no? Caudal. Lo vamos a representar por una Q minúscula o mayúscula. Y entonces habíamos dicho que el caudal básicamente lo utilizamos cuando estudiamos los fluidos, ¿no? Los ríos, de repente el paso del agua por una tubería, por un canal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a estudiarlo, el paso del agua por un canal, ¿no? Tenemos, a ver, un canal, de repente, de esa manera. A ver, así. Y tenemos, a ver, a un cierto nivel va a discurrir el agua, ¿no? A ver, de esa manera. Entonces por acá, a un cierto nivel, discurre el agua, ¿no? Y entonces habíamos dicho que tenemos que conocer el área, a ver, de esta sección. En un nivel del agua necesito conocer el área, ¿no? Entonces, para poder medir el caudal de un canal, en este caso, necesito esta sección. ¿Qué más necesito? La velocidad con lo que fluye el agua, ¿no? Esa velocidad necesito. Entonces, conociendo el área y la velocidad, ahora sí voy a calcular el caudal, ¿no? Que en realidad, a ver, vamos a definir al caudal mediante una pequeña fórmula. En realidad, el caudal se mide como el volumen de agua que pasa en un determinado tiempo en este punto, ¿no? Esa es la fórmula. Necesito saber qué volumen pasa en esta sección en un determinado tiempo, ¿no? Ese es el caudal. Pero el volumen yo puedo calcularlo como el área por una longitud, ¿no? Entre el tiempo. El área por una longitud. Y entonces el caudal va a ser igual. La longitud entre el tiempo es la velocidad, ¿no? Velocidad por área. Es por eso que utilizamos para el volumen esta rayita y para la velocidad del V, ¿no? Entonces cualquiera de las fórmulas. Podríamos utilizar esta fórmula de volumen entre el tiempo o simplemente la velocidad por el área. A ver, vamos a utilizar esta fórmula para poder calcular las dimensiones del caudal. Bien, entonces ya tengo la fórmula para poder calcular las dimensiones de esta magnitud a que llamo caudal. Entonces, las dimensiones del caudal va a ser igual a las dimensiones de la velocidad por las dimensiones del área. Todo lo conocemos, ¿no? Entonces es sencillo calcular las dimensiones del caudal. Las dimensiones de la velocidad, aquí también podríamos hallarlo, ¿no? Longitud entre el tiempo. Es decir, longitud es L y el tiempo sube como t a la menos 1. Ahí está, ¿no? La velocidad entonces LT a la menos 1. Las dimensiones del área sería L al cuadrado, ¿no? Con lo cual
las dimensiones para el caudal va a ser igual, ¿no? A ver, L por L cuadrado sería L cubo T a la menos 1. Esas serían entonces las dimensiones para el caudal. Las unidades. Por acá vamos a hacer la unidad, ¿no? Para medir esta magnitud. Toda magnitud tiene que tener unidades. A ver, ahora nos basamos en las dimensiones del caudal. L, siendo una longitud, tiene como unidad el metro. Está elevado al cubo. Entonces tenemos los metros cúbicos. Tiempo, segundos, a la menos 1. Esa sería entonces la unidad para el caudal. Pero en unidad, mejor es expresarlo de esta manera: metros cúbicos por segundo. Y ahí tenemos la unidad para el caudal, los metros cúbicos por segundo. Bien, entonces seguimos estudiando las magnitudes derivadas, las que vamos a utilizar en los diferentes fenómenos. Acá estamos estudiando el fenómeno del el movimiento, en este caso de un líquido. El movimiento del agua puede ser en un canal, ¿no? Este sería un pequeño canal. Bien, también más adelante nos vamos a encontrar con el estudio de un movimiento circular, y ahí vamos a encontrarnos con ciertas magnitudes, ¿no? A ver, vamos a hacer una correlación con el movimiento lineal. El movimiento lineal, a ver, teníamos esta característica, ¿no? De desplazar, este cuerpo se va a desplazar desde A hasta B, ¿no? Una cierta distancia. Va a consumir un cierto tiempo y lo va a hacer con una velocidad. Esos son los elementos de un movimiento lineal. Pero en un movimiento circular ya un poco va a cambiar. A ver, vamos a estudiarlo tomando en cuenta, el movimiento en la periferia de esta circunferencia, y desde este punto se va a trasladar, digamos, hasta este otro punto. A ver, hasta por acá. Y entonces, ahora lo vamos a medir en términos de ángulo. Ya no distancia, no esta de acá, sino en términos de ángulo. Si estudiamos a la periferia, estaríamos como si estaríamos en un movimiento lineal. Pero ahora yo quiero hacerlo a través de un ángulo θ. Entonces, desde A hasta el punto B, ha descrito un ángulo θ. Obviamente tiene que haber consumido un determinado tiempo. Y entonces, aquí, como ya estamos estudiando con los ángulos, aquí ya vamos a emplear la magnitud velocidad angular. Y entonces, aquí el cuerpo recorre una distancia d. Consume un tiempo
un tiempo t, y lo hace con una cierta velocidad. En cambio aquí, esta distancia se convierte en ángulo, el tiempo sigue siendo lo mismo tiempo, y esta velocidad se convierte en velocidad angular. Entonces, vamos a trabajar con estas magnitudes. Y también vamos a trabajar o vamos a siempre tomar en cuenta qué pasa cuando este cuerpo da una vuelta completa. Entonces el tiempo que necesita para dar una vuelta completa le llamamos periodo. Pues aquí entra una magnitud muy importante al que le llamamos periodo. Y la inversa del periodo le vamos a llamar una f y toma el nombre de frecuencia. Considerando que esta frecuencia es la inversa del periodo. Y entonces van haciendo nuevas magnitudes, ¿no? Hablamos de periodo. El periodo es el tiempo, decían. El tiempo que demora en dar una vuelta, pero tiempo al fin. Entonces, si esto es tiempo, podríamos ya decir que, a ver, esta magnitud del periodo vamos a utilizar la t para la magnitud llamada periodo. Entonces, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Simplemente saber que el periodo es un tiempo, ¿no? No es un tiempo cualquiera, es un tiempo que demora en dar una vuelta. Ese es el periodo. Por ejemplo, el periodo, si esto fuese la Tierra y aquí el Sol, la Tierra demora o tarda en dar una vuelta alrededor del Sol 365 días, ¿no? O un año, ¿no? Entonces el periodo de la Tierra sería un año. Y así hay muchos fenómenos de este tipo, ¿no? Entonces las dimensiones del periodo simplemente es una t, ¿no? De tiempo. La unidad, si es un tiempo, sería los segundos, ¿no? Una S minúscula. Y ahora sí vamos a estudiar a la frecuencia. Frecuencia, una F minúscula. Ya está definido por acá, ¿no? La frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, dimensionalmente, las dimensiones para la frecuencia sería igual, ¿no? Las dimensiones del periodo es una t, ¿no? O sea, tal como está por acá, ¿no? Solo que lo tendríamos que expresar como t a la menos 1. Esa sería entonces las dimensiones para la frecuencia. Para el periodo, simplemente una t. Y para la frecuencia, t a la menos 1. A ver, ¿cuál sería la unidad de la frecuencia? La unidad. Entonces, aquí vemos que la frecuencia está en función del tiempo. Entonces, este tiempo tiene como unidad S, o el segundo, S minúscula, a la menos 1. O simplemente 1 sobre S. A 1 sobre S o a S menos 1, en física le llamamos los hertz, ¿no?
Entonces la frecuencia se mide en hertz, cuyo símbolo viene a ser Hz, ¿no? Entonces eso debemos de saber. La frecuencia se mide en hertz. Sería segundos a la -1 o 1 sobre segundo. A veces revoluciones por segundo, a veces radianes por segundo, pero como son adimensionales, ya nos quedamos con S a la -1, que vendrían a ser los hertz. Bien, entonces hemos estudiado unos 5, 6 magnitudes derivadas. Conocemos sus dimensiones y también las unidades, ¿no? Muy importante, ¿no? Muy importante entonces las unidades. Bien, ahí lo vamos a dejar.